Sargioto, Esta semana, proteínas animales. sí, fue una semana muy movida para el Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba, que se instaló con 2 puntos en la agenda que quien sea gobernador a partir de diciembre de 2011 seguramente tendrá que establecer como 2 de sus prioridades. Y fundamentalmente no ignorar el COPEC. Y fundamentalmente no ignorar el COPEC, que institución a la que tuve la oportunidad de conocer y que quizás su mayor activo es la pluralidad y la disposición para trabajar con equipos técnicos y también con dirigentes de primera línea, como fue, por ejemplo, el acta de compromiso por la educación, que ya suscribieron en torno a unos puntos básicos Aguad, el justicialismo, o sea, quien sea el gobernador del próximo periodo para Córdoba seguramente ya habrá tenido un primer paso, que es ese compromiso, en ese caso con la educación. Vamos con los temas de ahora. El primero, un poco lo hablaba brevemente en mi columna, porque ahora viene lo importante. Está con nosotros Manuel Sampedro, vicepresidente de COPEC, y que nos va a contar un poco cómo es esto de transformar proteínas vegetales, granos, en animales, que sería leche y fundamentalmente carne. La idea, digamos, de COPEC es básicamente identificar algunos temas que se transformen en ejes de gestión de política de Estado. Todo lo que se está haciendo de transformación de proteína vegetal en animal, que es básicamente la utilización del grano no solamente para venderlo y exportarlo como grano, sino para generar subproductos derivados de ello. Entre ellos el engorde de carne vacuna o de pollos o de cerdos. ¿Por qué es significativo que Córdoba aproveche la posición que tiene en el mapa proteico mundial como un gran exportador de proteína vegetal? Porque el proceso de transformación del grano, sea forrajero o no, en otros derivados, desde el biocombustible, pero principalmente el engorde, y a partir de la carne como base proteica para el desarrollo de alimentos, implica, digamos, una diversificación productiva mayor que solamente los dólares que se computan cada vez que se exporta soja o se exporta grano a granel, es decir, commodities. ¿Y este valor agregado qué implica? Implica, en primer lugar, reconocer que ya hay esfuerzos privados y públicos orientados cada vez a desarrollar esta tecnología, llamemos de superestructura, porque la producción primaria pura tiene un enorme paquete tecnológico ya montado, a través de la mejora de rinde, la extensión de la frontera agropecuaria, ha sido factible, entre otras cosas, porque ya hay mucha tecnología puesta en la semilla, en la siembra directa y en una cantidad de desarrollos tecnológicos. Ahora hay que avanzar en una etapa superior, que es integrar la cadena, hacer de una explotación agropecuaria empresas productivas de agroalimentos y a partir de ese crecimiento apoyar incipientemente a aquellos grupos asociativos y empresas que ya vienen desarrollando esto, porque esto crea trabajo o más tasa de trabajo respecto a lo que es la producción de granos, arraiga a la gente en el lugar donde se produce, genera especialización de puestos productivos, mejora el perfil, digamos, de imposición tributaria que tiene la actividad, tributa impuestos en la cadena, digamos, porque la cadena de ingresos brutos y otros impuestos provinciales queda, digamos, en el proceso de tributación en Córdoba, y a su vez genera un excedente exportable con un valor agregado por encima de lo que puede ser el grano, aún cuando esté alto. ¿Cuánto se invierte? ¿Cuánto hay que invertir en esto y quién pone la plata? Se está haciendo estudios donde, de algún modo, lo que nosotros queremos dimensionar es no solamente la cuantía, sino la sustentabilidad en el tiempo que requiere apoyar esto. Porque la política de Estado, uno podría plantear un shock de inversión y después olvidarla. Tengamos en cuenta que esta actividad dependemos también de incentivos nacionales, porque uno puede invertir una determinada cantidad, pero si cambian, por ejemplo, los precios internacionales o si el sistema tributario nacional que afecta a la actividad también distorsiona, la cuantía provincial va a ser variable en función de esto. Hay ciertas variables de incidencia a nivel provincial, pero lo importante es que se pueda garantizar un fondo de inversión en el sector, en la reconversión de 10 años, es decir,
que le toque no solamente al próximo gobernador, sino al que lo suceda y al otro. Claro, en eso habría que hacer como decía Néstor, el compromiso educativo, tratar de fortalecerlo con el compromiso político de quienes van a pelear la Exactamente. ahora, Nosotros ¿no? estamos orientados a que una de las iniciativas de esta agenda de desarrollo económico es la constitución de un fondo. Así como otros países tienen un fondo anticíclico, la constitución de ese fondo. Ese fondo va a tener que ser blindado por ley y va a tener que ser rubricado por los diferentes actores políticos. Pero creemos que debe haber mecanismos institucionales de auditar el fondo que tengan que ser, que incluyan al oficialismo, pero también a la oposición, en la ejecución a lo largo del año. Y a su vez crear un banco de proyectos elegibles. Chile lo tiene, otros países también lo tienen, donde en realidad se ranqueen los diferentes proyectos de inversión en desarrollo de la provincia, analizados con una metodología comparable en función de su impacto no solamente económico, sino también en su impacto territorial, en su impacto social, y que de ese análisis el mecanismo de discrecionalidad política de corto plazo sea cada vez más acotado. La pregunta no tiene una respuesta fácil, pero ¿por qué Córdoba de alguna manera la ve pasar en lo que son inversiones de agronegocios, especialmente cuando uno se compara hoy con Buenos Aires y Santa Fe? Porque el problema de seguridad jurídica, riesgo país, se supone que lo tienen las otras provincias. Lógico. Es cierto, Santa Fe tiene el Paraná, pero cuando uno ve en biodiesel, directamente la posición de Córdoba es inexistente en un segmento de negocios que ameritó inversiones por 2.500 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que vienen capitales internacionales y locales, porque también Córdoba tiene las dos principales agroindustrias del país, que son AGD y Arcon, pero cuando uno ve los volúmenes de inversión, se vuelcan a otras provincias. ¿Por qué la vemos pasar? Me deja que agregue una sola cosa nada más. Digamos, eso implica iniciativa gubernamental, decisión política de esos gobiernos que está mencionando Néstor, y la ausencia precisamente de esto acá. Sí, hay varias cosas. En primer lugar, uno tendría que computar cuánto ya llevan invertido las grandes industrias cordobesas durante bastantes años. Entonces, estaríamos analizando un análisis incremental de inversiones. Hay una característica, digamos, geográfica y territorial, que es la cercanía al puerto y eventualmente lo que va a implicar básicamente cierta destilería, que eso territorialmente puede justificar algún tipo de inversión. Pero hay sectores de la producción agropecuaria que Córdoba es un gran captador de inversiones, o sea que es dispar, podríamos decir. ¿Qué es lo que creemos que hace falta? El tejido productivo, digamos, de Córdoba es lo suficientemente dinámico y podemos, por ejemplo, el caso de la lechería, hoy está haciendo un boom la lechería de Córdoba, incluso por encima de lo que las ventajas comparativas que llegaban Santa Fe, pero creemos que hay suficientes condiciones en el entramado productivo local e incluso en los instrumentos de incentivos provinciales para crear mejores condiciones para la inversión. Es cierto que en el año 2008 Córdoba tal vez fue uno de los lugares donde más fuerte se vivió la crisis, digamos, del campo, sobre todo por la virulencia con la cual eso generó confrontación política, pero desde el punto de vista de las condiciones empresarias y las condiciones incluso de solvencia fiscal que hoy está teniendo la provincia y de lo que puede ser la base, digamos, de biodiversidad productiva de Córdoba, Córdoba no creo que esté dejando pasar el tren. Probablemente algunos pasajeros importantes han tomado otros vagones, pero me parece que hay enormes posibilidades de recuperar ese terreno en algunos sectores, ¿no? Sí, y también, y por eso hace más fuerte y necesario el planteo que hace COPEC. Si uno se va a conformar con transformar proteínas vegetales en desagregados de esa proteína, concretamente el cruising o la molienda de soja se hace en el puerto, agrega una mínima porción de valor. Yo siempre digo que cada $100 de soja uno los transforma en aceite y en harina y convierte en $105, tan simple como eso. Mientras que un agregado de valor por el lado de la carne, por empezar, uno está transformando esos 6 kilos de carne en un kilo, de granos en un kilo de carne, y está reduciendo fletes, o sea, hay una razón mucho más fundamental en hacerlo en la propia provincia, que es lo que pasa cuando uno ve las estadísticas de Iowa en Estados Unidos, que es el principal estado maicero y uno de los principales sojeros, pero más que eso, o sea, es rico porque es el principal productor de etanol
a base de maíz, es el principal productor de porcinos a base de maíz y soja, digamos. Como todo se mueve en función del dinero, ¿qué mercado en cuanto a valor cuantitativo se puede mover en esos 10 años, si ustedes lo tienen estimado, no, en esos 10 años de proyección que puede tener este proyecto? No está terminado el cálculo, incluso el primer documento de discusión que se presentó esta semana fue un primer indicador de lo que sería la potencialidad que tiene la provincia en cantidad de volumen de maíz sobre todo, y en cantidad de cabezas de ganado y eventualmente stock porcino y aviar. En 3 semanas está previsto hacer ya el taller definitivo, donde sí va a aparecer la identificación concreta no solamente de lo que hay que poner, sino de los puestos de trabajo que eso va a generar, de la necesidad de infraestructura vial que eso va a requerir invertir, de la cantidad, digamos, de otros tipos de incentivos. Hay un problema, por ejemplo, que hay que computar bien, que es el impacto medioambiental que puede llegar a tener este tipo de transformación, que hay que hacer el cálculo, digamos, de la huella hídrica, que implica la cantidad de litros de agua que nosotros vamos a necesitar. Es decir, es un trabajo, digamos, sistémico, que sería aventurado, digamos, cuando todavía están trabajando los equipos técnicos, a adelantar un número. Sí, de este tema, ¿está previsto que firmen algún tipo de compromiso autoridades del orden nacional, por ejemplo? Nosotros estamos previendo, digamos, tener una agenda de instrumentos e incentivos provinciales y también un listado de temas que a nivel nacional los legisladores de Córdoba y los legisladores de la región centro deberían empezar a batallar en la relación, tanto legislativa como de Poder Ejecutivo, de provincia-nación. Esa es una agenda, digamos, de variables controlables. Lo que no hay que hacer es no tenerla a la agenda y no impulsarla y estar permanentemente batallando para que se logre. Esto me parece que de algún modo ordena ese alineamiento a favor o en contra que a veces se puede llegar a tener con los gobiernos nacionales, y que identifique básicamente cuáles deberían ser los puntos de acuerdo que institucionalmente Córdoba debe de algún modo tener con la nación, y los puntos de negociación y eventualmente de disputa política en el mejor sentido, disputa institucional, y esto es lo que también va a surgir de este análisis. Yo te quería preguntar si había otra cosa más, porque yo quería charlar con Manuel también, o que nos explicara esta multiplicación de los fondos para ciencia, ¿no? Para la ciencia, sí. ¿Cuánto va a haber de inversión o se va a financiar en ese sentido, teniendo en cuenta ciencia, tecnología, empresas, empresarios y política? Porque creo que es un combo donde nadie puede mirar de soslayo, ¿no? Ahí, en realidad, el tema de lo que es la política, digamos, de vinculación tecnológica, descansa dentro de lo que es una política de Estado de ciencia y tecnología que ya viene teniendo la nación desde hace varios años. Incluso el actual ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia fue uno de los artífices a nivel nacional cuando fue secretario de Ciencia Técnica. El crecimiento del presupuesto en ciencia, la recuperación de investigadores radicados en el extranjero, el crecimiento, digamos, de lo que es el CONICET en cuanto a la cantidad de investigadores y a la carrera de investigadores, las diferentes áreas estratégicas definidas a nivel nacional, y de algún modo el enriquecimiento y el aprendizaje de los instrumentos de promoción científica son el viento de cola, podríamos decir, de la nación, que permite a las provincias aplicar recursos en lo que es la vinculación tecnológica. Nosotros creemos que la nación tiene que hacer el grueso en la promoción de la ciencia, bancando principalmente los investigadores y los equipamientos y los proyectos de investigación básica, y eventualmente también una parte aplicada, pero principalmente básica, y las provincias que están más cerca del proceso de conversión de desarrollo tecnológico, poner el dinero en la vinculación tecnológica. ¿Qué significa vinculación tecnológica? Incentivar proyectos que tengan un componente del sector científico-técnico y un componente del sector productivo. Porque Córdoba tiene dos sectores de algún modo privilegiados y virtuosos en sí mismos. Un sector productivo muy dinámico, integrado en muchos sectores a nivel internacional, y un sector científico-técnico también de alta reputación internacional en algunas áreas, pero la debilidad que tenemos es que no existen los puentes suficientemente construidos entre ambos. El gobierno provincial, los estados provinciales, debieran poner el dinero en incentivar proyectos que arranquen desde una red público-privada de desarrollo tecnológico, para que eventualmente la sinergia de ese monto que ponga el Estado encuentre beneficios
en las universidades, en los centros de investigación, en el desarrollo de tecnólogos, pero también en el pasaje del prototipo al producto terminado y que derramen no solamente en el mercado, sino también en la sociedad. La sociedad tiene un listado de demandas y de problemas no resueltos que requieren de inteligencia no solamente científica y analítica, sino también inteligencia productiva, porque son entre el knowledge, como dicen los yanquis, y el know-how, que es el saber cómo y el conocimiento científico, se resuelven algunos problemas que están todavía permanentes en la agenda, digamos, social, política, de inclusión, etc. Y eso es la innovación entendida en sentido amplio. No es solamente plata para los científicos, es en realidad dinero que incentiva el capital intelectual, el conocimiento y la base de conocimiento que existe en Córdoba para resolver problemas concretos de la sociedad y para eventualmente también resolver oportunidades de demanda que de algún modo hacen crecer y crear riqueza en la provincia. Hoy el Ministerio tiene un presupuesto muy bajo que encima se ejecuta parcialmente, casi exclusivamente en salarios. Sí. ¿Está previsto hacer comprometer a los principales candidatos en una asignación presupuestaria más importante? En primer lugar, Córdoba hizo punta porque fue la primera estado, incluso a nivel nacional, porque fue subnacional, que creó un Ministerio de Ciencia y Tecnología. El presupuesto que hoy tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sido paulatinamente creciente, es insuficiente en términos de lo que implica impacto en el Producto Bruto Geográfico. Y lo interesante de del Estado provincial es que tiene instrumentos de financiamiento muy adecuados a lo que implica la vinculación. Por ejemplo, tanto Fonbio como Fontec o como Córdoba Crea Empresa de Base Tecnológica no habilita fondos de la provincia, sino está constituida una red previamente entre la universidad y el sector productivo. A diferencia de lo que pueden ser algunos regímenes nacionales que el dinero para incentivar universidad va por un lado y el dinero para incentivar innovación empresaria va por el otro, lo que sería Fonsit, Fontar. Los fondos que se han instrumentado en Córdoba, los instrumentos, tienen esa arquitectura, ese diseño que permite desde el arranque promover esa articulación. Le falta todavía envergadura presupuestaria, pero no para pasar de un año a otro 10 veces, porque no habría capacidad técnica de crear proyectos, ni capacidad de digerir ese tipo de inversión en las empresas, se perdería. Lo que sí creemos que en una senda de crecimiento sistemático durante 10 años, Córdoba debería por lo menos casi que multiplicar por 10 estos incentivos a la vinculación tecnológica. Muy bien. Bien. Esto, cuando yo tenía relación con el COPEC no lo podía decir, ahora sí lo puedo decir desde afuera. Vi en un informe de una consultora independiente que calificaba distintos organismos públicos de todo el país y que el COPEC era el órgano más transparente. ¿Cómo hicieron eso? Bueno, en realidad nosotros, Argentina no es una sociedad o un Estado suficientemente transparente. Entonces, superar esa media no es tampoco un éxito demasiado alto. Pero digo, comparativamente hicimos todo lo que debería hacerse. Colgamos en la página web las ejecuciones presupuestarias. Acompañamos también, y esto es bueno decirlo, el Estado provincial ha ido avanzando en políticas de transparencia de ejecución presupuestaria, sobre todo en el área del Ministerio de Economía y Finanzas, que es verdaderamente un cambio a lo que había hace algunos años. Nosotros hemos tratado dentro de nuestro organismo de estar un peldañito más, incluso publicando cosas internas como actas de funcionamiento, etcétera, que eso nos da ese mote, pero estamos todavía con muchas asignaturas pendientes a nivel nacional en ese sentido. Es tan simple la información pública, es nada más que publicarla. Exactamente, cuando uno ve un presupuesto puesto en internet, uno le parece que fuera un descubrimiento, cuando en realidad basta ver algunos estados bastante más desarrollados que nosotros y eso lo dan como hecho. Pero bueno. Manuel, muchas gracias. No, gracias por la invitación a los dos. Ya volvemos. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En